El Foro por el Día de la Tierra afirma la necesidad de aferrarse a la tierra árabe y hacer frente a las conspiraciones que atentan contra la nación árabe. El Consejo del Pueblo escucha la exposición política, económica y de seguridad ofrecida por el primer ministro y evalúa el empeño del gobierno. Las autoridades competentes se incautan de numerosos artefactos explosivos de diferentes pesos en el barrio de Al-Shagur en Damasco. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Siria ha celebrado hoy el aniversario 38 del Día de la Tierra, confirmando la necesidad de apegarse a la tierra y de hacer frente a los planes de los ocupantes contra la nación árabe. Veamos el siguiente reporte. La consejera política y mediática de la presidencia, la doctora Busaina Shaban, afirmó de que el Golán y Jerusalén son los ojos de la nación y es un deber para todos defender los dos y sacrificar la vida para liberarlos con la sangre de los mártires. Shaban afirmó también de que el sionismo internacional está conspirando contra Palestina y la nación. Igualmente señaló de que quien defiende a Jerusalén, el Golán o a cualquier otro país árabe, defiende a sí mismo, a su religión y a su futuro. A su vez, el secretario general adjunto de la Federación de la Liberación de Palestina, Talal Najid, dijo de que el Golán y la causa palestina son una sola causa y que debemos defender la tierra. Najid confirmó de que el ataque contra Siria es debido a su papel y postura firme patriótica, además de ofrecer posturas nobles en defensa del territorio árabe. Los diputados han escuchado hoy, durante una sesión parlamentaria presidida por Mohammad Jihad al-Laham, una exposición política y económica ofrecida por el primer ministro Dr. Wael Halaki. Veamos el siguiente reporte. En su palabra pronunciada, el presidente del Parlamento ha dicho que el pueblo sirio demostró en su resistencia a la guerra terrorista más feroz en la historia contemporánea que Siria no será como apuestan los enemigos, sino que se quedará el baluarte de la resistencia. Por su parte, el primer ministro Wael al-Halaki ha valorado el continuo seguimiento del Parlamento a la actuación del gobierno y la complementariedad entre las dos instituciones, legislativa y ejecutiva, con el fin de elevar el nivel de vida y de servicios. Y ha dicho que el gobierno se esfuerza por garantizar las exigencias de reforzar la resistencia de forma continua, representada en proporcionar las necesidades básicas a los ciudadanos. Al-Halaki ha añadido que el gobierno trabaja para activar el proceso productivo, sobre todo en las ciudades industriales, algo que contribuye a consolidar la economía nacional y respaldar el sector agrario. El primer ministro ha aludido a seguir trabajando para garantizar las exigencias del programa de socorro, recompensar a los afectados y empezar con la implementación de un plan urgente para asegurar centros de acogida a los desplazados, donde el gobierno inició la construcción de viviendas dentro del programa de reconstrucción de corto plazo en las provincias de Damasco Campo y Homs, para que se extienda luego a otras provincias. Al-Halaki ha subrayado las victorias logradas por las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, que forman un cambio estratégico que conduce a logros políticos y militares a favor de la estrategia planeada por la dirigencia siria contra la guerra terrorista a la que se enfrenta, a través de cortar el suministro a los terroristas y a quienes los apoyan. Por encomendación del señor presidente Bashar al-Assad, el delegado permanente de Siria ante la ONU, Dr. Bashar Jafari, participó en la procesión del metropolita de la Arquidiócesis Cristiana Ortodoxa de Antioquía de Norteamérica y del arzobispo de Nueva York. El Dr. Jafari elogió las posturas del metropolita Saliba y su defensa de las causas árabes y su postura frente a las conspiraciones contra Siria. El arzobispo difunto fue un hombre de religión, letras e historia, por tanto su desaparición física no solo supone una pérdida para las iglesias ortodoxa y oriental, sino también para los libaneses, sirios, palestinos y jordanos, porque siempre fue fiel a su país de origen y a la iglesia oriental y amigos, añadió. Jafari expresó las condolencias de Siria a la Arquidiócesis Cristiana Ortodoxa de Antioquía de Norteamérica y a la familia del fallecido arzobispo.
Varias misas y oraciones se realizaron en la Catedral de los Asiriacos Ortodoxos del Mundo. Misas por el reposo del alma del Mar Ignatius Zakka I Iwaz, patriarca de Antioquía y todo Oriente y máximo jerarca de la Iglesia Siríaca Ortodoxa en el mundo, en el barrio de Baptuma en Damasco, donde los participantes afirmaron que el fallecido patriarca dedicó todas sus reuniones sobre el tema de la defensa de Siria frente a la conspiración y permaneció siempre fiel a Siria antes de también enterrarle en el país árabe. El ministro de Información Omran Az-Zobi ha ofrecido las condolencias por la muerte del patriarca Iwaz en la iglesia de San Sergio para los siríacos ortodoxos en Damasco. Han participado en el acto el jefe de la Federación de Periodistas Ilyas Murad, los directores de las instituciones mediáticas y los jefes de redacción de los periódicos locales. Az-Zobi ha afirmado que el patriarca Iwaz dejó una huella en la vida nacional siria y la convivencia de los sirios seguirá siendo una, y que el difunto formaba parte de esta convivencia y que todos tienen que mantener esta cualidad nacional con todos los significados que tiene y luchar contra el terrorismo en todas sus formas. Nuestras noticias de terreno comienzan desde Kasab en la campiña norte de la provincia costera de Latakia, donde las unidades del ejército dirigieron intensos golpes contra las concentraciones de los grupos terroristas en la montaña de Al-Qus, el punto 45, Kur Ali y los alrededores de la montaña An-Nisr, dejando grandes pérdidas entre sus filas, además de daños en sus armas y herramientas criminales. Las Fuerzas Armadas han restaurado la seguridad y estabilidad en las localidades de Ras al-Ma'arra y Flita en el Calamón, en Damasco Campo, después de eliminar los últimos remanentes de los terroristas y destruir sus armas y pertrechos bélicos. En Damasco, las autoridades competentes han interceptado varios artefactos explosivos de diferentes pesos y formas, colocados en tubos de alcantarillado en el barrio de Ash-Shagur, cerca del cementerio de Bab as-Saghir, para usarlos luego en actos de terrorismo contra los ciudadanos. El vicecanciller de Siria, Dr. Faisal al-Mikdad, ha examinado con Sigrid Kaag, la jefa de la Misión Conjunta de Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, la marcha del proceso de destrucción del arsenal químico sirio. Durante la reunión, el vicecanciller sirio señaló que pese al compromiso de Siria con el cumplimiento de sus promesas en materia del desmantelamiento de las armas químicas, algunos países tratan de politizar este asunto y secundar los grupos terroristas que están cometiendo atrocidades contra el pueblo sirio. Al-Mikdad aclaró que las informaciones facilitadas por Siria a la misión conjunta ONU-OPAC confirmaron la involucración de los referidos países y los grupos terroristas en la obstaculización de la cooperación entre Siria y los dos organismos internacionales. A su vez, Kaag elogió la cooperación del gobierno sirio con la misión conjunta y los avances logrados hasta la fecha en la materia del proceso de destrucción de armas químicas, haciendo hincapié en que la misión conjunta y la comunidad internacional están conscientes del volumen de los retos y peligros que afronta Siria al cumplir con sus obligaciones en este campo a tenor de la dura situación de seguridad. Kaag expresó su satisfacción y su aprecio a la cooperación con las autoridades sirias para alcanzar la meta conjunta. En Yemen, una masiva manifestación organizada en la capital Sanaa por conmemorar el Día de la Tierra se ha transformado en una marcha de ira en repudio a la conspiración terrorista de Erdogan contra Siria, reclamando la expulsión del embajador turco de la capital yemenita.
La marcha se dirigió hacia la sede de la embajada turca en repudio a las políticas de Erdogan y su gobierno de la hermandad musulmana hostil contra Siria y su pueblo al apoyar las bandas terroristas e intervenir directamente en los enfrentamientos, como mismo ocurrió en Kasab. Los manifestantes izaron la bandera siria en la embajada turca, invitando al pueblo turco a derrocar a Erdogan y confirmando estar de parte de sus hermanos sirios. Los participantes dirigieron un saludo a la firmeza del ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo. El organismo popular yemenita de apoyo a Siria y las causas del mundo árabe y musulmán afirmó mediante un comunicado que la opción de la nación es recuperar todos los territorios árabes en Palestina, el Golán y la región de Escandarón. Al mismo tiempo, en respaldo al ejército árabe sirio en su guerra contra el terrorismo, el Comité de los Árabes Estadounidenses en Defensa de Siria, junto a cientos de sirios y armenios de los hijos de la comunidad árabe en Estados Unidos, se congregaron frente al consulado turco en Los Ángeles en repudio a las agresiones de las bandas terroristas apoyadas por el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo en la zona de Kasab en la campiña norte de Latakia. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El Foro por el Día de la Tierra afirma la necesidad de aferrarse a la tierra árabe y hacer frente a las conspiraciones que atentan contra la nación árabe. El Consejo del Pueblo escucha la exposición política, económica y de seguridad ofrecida por el primer ministro y evalúa el empeño del gobierno. Las autoridades competentes se incautan de numerosos artefactos explosivos de diferentes pesos en el barrio de Al-Shagur en Damasco. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.